Bueno, bienvenidos al taller de mercado de granos del mes de julio. Vamos a estar hablando de temas vamos a tocar algunos temas de geopolítica que nuevamente impactan en el mercado de granos. Vamos a hablar un poco de girasol y el mercado de oleaginosas. Y nos vamos a meter luego en macroeconomía y decisiones comerciales y financieras. Damos bienvenida a todos los asistentes. En el camino pueden hacer preguntas. Aquellos que no quieren que quede su nombre simplemente se renombran como anónimos para poder participar, y si no, bueno, estamos todos presentes, los virtuales y los presenciales, para poder avanzar en este taller de mercado de granos. Vamos a ir contando sobre lo que es geopolítica. ¿Por qué decimos la geopolítica otra vez? Porque ya nos trae hace varios años, la geopolítica es lo que impacta, digamos, a nivel mundial. Lo que es geográfico, alguna cuestión geográfica o algo que ocurre en una geografía relacionado a asuntos políticos impacta en el mundo. Una guerra es un asunto geopolítico, porque no afecta solamente al lugar, sino a las partes involucradas, sino a todo lo que secundariamente se ve afectado. Algo también fuertemente regional, como algo que impacte a un estrecho, a un paso de mercadería por donde pase de un lugar al otro, cuando algo se traba, cuando algo se anula, también eso es parte de la geopolítica. Bueno, muchos condimentos que afectan a los mercados en general y en este caso a los agrícolas en particular. Así que uno de los aspectos geopolíticos es el muy viejo y conocido asunto de la guerra de aranceles entre Estados Unidos y el resto, digamos, con esto de poner aranceles, dar prórrogas, dar tiempos de gracia, después volver a poner los aranceles, tener fechas, tener negociaciones. Bueno, todo esto va teniendo al mundo en vilo, digamos, y a ver, si se junta el embajador, el agregado comercial de Estados Unidos con el de Japón, y en vez de ponerse de acuerdo, dicen cosas uno en contra del otro, vos decís, pucha, Japón probablemente no le va a comprar maíz, digamos, a Estados Unidos, porque es un gran cliente. ¿Y qué pasa con los autos? ¿Y qué pasa? Bueno, entonces todo el mercado está atento a esas negociaciones, ¿sí? Después, un evento disruptivo que lo tuvimos ahí por el 12-13 de junio, fue el ataque de Israel a Irán, y bueno, y ahí tuvimos ya una alerta muy fuerte de guerra en Medio Oriente, y esto por supuesto que afectó principalmente al mercado del petróleo, y en base a eso a todas las oleaginosas. Entonces, dos eventos, uno que ya venía ocurriendo, que era el tema de aranceles, y otro que de pronto apareció a mitad de junio, que tiene que ver con la guerra de Medio Oriente. Acá lo que vamos a ver es cómo esto se observa en una línea de mercado, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver en el mercado de granos? Esta es una línea de tiempo de un año, ¿sí? Y acá donde está esta marquita, muestra, este globito rojo, muestra el impacto de la guerra de aranceles de Estados Unidos, entre otras cosas, por supuesto. Acá también tenemos resultados de buenas cosechas. Fíjense que esto va de febrero a abril, ¿sí? Las bajas de soja las vemos de febrero a abril fuertemente, y tiene que ver con esta intervención en la cual no sabíamos si se iba a cerrar, digamos, las compras de China a Estados Unidos, de soja, si la demanda iba a ser muy debilitada, si la oferta iba a ser mayor a lo esperado. Bueno, la guerra de aranceles intervino en un momento de cosecha en Sudamérica, que de por sí es un momento bajista, y presionó más fuertemente a la baja, ¿sí? Ahora, a mitad de junio podemos ver cómo hubieron eventos que generaron subas, pero concretas de precio, ahí donde estoy marcando yo, ¿sí? Que tiene que ver con este impacto de la guerra de Medio Oriente, que afectó a los energéticos, y a la soja en particular se observa la respuesta al alza. Cuando vamos a maíz, vemos la fuerte baja que hubo allí por febrero,
¿sí? Cuando arrancó la guerra de aranceles, no solamente por Estados Unidos y China, sino también por Estados Unidos y México, Estados Unidos y Canadá, sus principales clientes de maíz, digamos, se vieron afectados por la guerra de aranceles y generó esta baja que estamos viendo. Pero no vemos otro impacto, lo de Medio Oriente no mostró un impacto acá, a mitad de junio no vemos un impacto fuerte en cuanto al mercado de maíz. Vemos como no todos los eventos geopolíticos afectan a los mercados de granos por igual. Voy a recordarles que todo lo que vemos en el taller de mercado de granos es a los fines de uno interpretar información. Uno escucha, hay guerra en Medio Oriente, y eso cómo se mezcla con el mercado de granos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso con el mercado de granos? Bueno, acá estamos viendo cómo impacta un evento que pareciera ser que no tiene nada que ver realmente en el precio de los granos, que después termina siendo algo que nos impacta a nosotros. Acá tenemos el petróleo crudo de Texas, ¿sí? Acá tenemos cómo en el momento, digamos, en el cual la guerra de aranceles empieza a impactar fuertemente, hay una caída estrepitosa, digamos, del petróleo internacional, desde Texas, desde Estados Unidos, se cae fuertemente, y acá en junio vemos cómo hay una fuerte suba, ¿sí? Una fuerte suba en un momento, que es el 12-13 de junio, y después cuando interviene Estados Unidos negociando con Medio Oriente y dando una tregua, digamos, para que frenen los ataques entre estos países, baja fuertemente el petróleo de vuelta. Fíjense, el barril de petróleo pasó de casi $80 por barril a menos de 70, donde había estado, y un poco por encima donde había estado, desde abril hasta ahora. ¿Sí? Un barril de petróleo en torno a 70, 80 dólares es lo que habíamos venido teniendo meses anteriores. Fuertes bajas lo llevan hasta abajo de 60 dólares, perdón, ¿qué dice? Esperen que se me hizo lío. Se me adelantó la presentación, ahí. Y de pronto, el evento en Medio Oriente lo lleva a un nivel más alto. Estaba en niveles de 60 y un poquito menos, y de pronto escala a valores cercanos a 80 para después volver, cuando se generan los acuerdos, a estar en torno a 65, 67 dólares el barril. ¿Por qué nos importa el petróleo? Porque obviamente impacta a todo lo que es mercado de biocombustibles en lo que está involucrado, soja y maíz. Acá tenemos otra cosita, esto tiene que ver también con la guerra de aranceles. Estados Unidos acá es el dólar estadounidense. Vemos cómo evolucionó el dólar contra otras monedas fuertes del mundo. El dólar desde arrancó 2025, empezó a perder valor y más fuertemente a partir de febrero empezó a devaluarse, ¿sí? A perder valor el dólar estadounidense. Diferente a esto, la Unión Europea, el euro, en el mismo momento en que el dólar empieza a bajar, el euro empieza a reevaluarse, el camino exactamente contrario, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Un dólar más barato, por decirlo de alguna manera, un dólar devaluado es un dólar más barato, quiere decir que a los países que compran en dólares, que le compran a Estados Unidos, le rinde más su moneda, porque está más barato. Entonces, con la misma cantidad de moneda pueden comprar más dólares, por ende, más mercadería. Y esto impacta generalmente a favor del mercado de granos. Se vio más o menos eso porque, por un lado, tenés una moneda más competitiva para exportar, pero por otro lado tenés este problema de aranceles. Entonces es como que una cosa no termina de compensar la otra y el efecto negativo se sigue viendo. Bien, lo que tenemos acá es el yuan chino, ahí está la banderita, desde septiembre del año pasado hasta ahora. Si vemos, desde enero, el yuan se ha ido revaluando, se ha hecho un poquitito más fuerte, muy poco, realmente los movimientos son ni cerca de lo que estamos viendo con el dólar y el euro, pero sí el yuan se ha revaluado levemente, entonces haciéndose más competitivo China para comprarle a Estados Unidos, pero menos competitivo para exportar, ¿sí? Le rinde más su moneda por una moneda más fuerte con un dólar debilitado, pero
si Estados Unidos le va a comprar a China y le va a rendir menos el dólar, porque el dólar está más barato y el yuan está más caro, ¿sí? Es el camino inverso. Bien. ¿Cómo sigue esta historia geopolítica que está atravesando el mercado de granos y que día a día vemos que hay novedades al respecto? Tenemos cualquier cosita, si alguien quiere preguntar algo, comentar o algo, levantan la manito o aparecen ahí con sus micrófonos. Tenemos que Estados Unidos y Vietnam esta semana conversaron respecto a la cuestión arancelaria y llegaron a un acuerdo exitoso, ¿sí? Y Vietnam es un gran comprador de maíz también para Estados Unidos. Así que ahí el maíz tuvo un leve movimiento en alza, porque dijeron, bueno, listo, se relaja. ¿Por qué es importante Estados Unidos con maíz? Porque es el primer productor mundial de maíz y el primer exportador mundial de maíz. A veces le gana el puesto Brasil, pero ahí andan palo y palo, digamos, con las exportaciones. Muy, muy gran exportador y Vietnam uno de sus clientes. Entonces, al relajarse la relación bilateral entre Estados Unidos y Vietnam, decimos, bueno, ahí tenemos una situación con el maíz que va a estar avanzando bien, entonces listo, el mercado de maíz reaccionó a la suba. Por otro lado, también hubieron conversaciones con China. Muchas conversaciones con China, pero últimamente se hicieron algunos acuerdos positivos, no exactamente con los granos, con otra cosa. Pero es como que ya llegando a un acuerdo en una de las cosas, vos decís, bueno, de a poquito se van poniendo de acuerdo. Y eso impacta sobre el mercado de soja y de harina de soja. Así que estas cositas pasaron en esta semana con esta situación arancelaria y va marcando un rumbo positivo. Ahora, hay muchos otros países con los que todavía no se está llegando a un acuerdo, ¿sí? Tenemos la Unión Europea, tenemos Japón, tenemos muchos otros acuerdos que todavía, y los acuerdos más grandes con China todavía no se han logrado. Así que es algo que sigue permanentemente impactando. Cuando escuchamos aranceles, veamos si es ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Si hubo acuerdo, los mercados generalmente lo leen a favor. Los mercados creen que cuando hay un acuerdo arancelario va a haber mayores negociaciones con más libertad. Si no hubo acuerdo, generalmente va a ser restrictivo y los precios van a ir a la baja. Y por el otro lado, en cuanto a la guerra de Medio Oriente, puse tensa calma, ¿sí? Aceptaron la propuesta de Estados Unidos de bajar y frenar los ataques, entonces por ahora los mercados dijeron, bueno, listo, esto ya está bien, pero decimos es una tensa calma porque es un área que está en conflicto desde hace décadas y no sabemos realmente, así como el 12 de junio tuvimos esa noticia, puede haber otra. Así que, pero por ahora los mercados creen que esto no va a avanzar, por lo menos en el corto y mediano plazo. Vamos a pasar un poco en cuanto a lo geopolítico. ¿Hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que alguien quiera hacer? Porque esto es como en minuto a minuto, capaz que salió un Twitter esta mañana y yo no lo vi, así que si hay alguien que quiera hacer un comentario al respecto, bienvenido sea, ¿sí? Bien, fíjate por cualquier cosita, alguna preguntita, alguna cosita, vos me avisas. Bien, bien, bien. Vamos entonces a algunos fundamentos de mercado. Fundamentos sabemos que es todo lo que hace a la oferta y demanda mundial de granos. Lo que afecta a la oferta, si hay más grano o menos grano, y lo que afecta a la demanda, si hay más compras o menos compras. Y eso obviamente impacta. Siempre mostramos estos grafiquitos. Si vemos cómo viene evolucionando la soja, la línea verde viene por encima, que es la producción mundial de soja, viene por encima del consumo mundial de soja, ¿sí? Vemos cómo está avanzando las últimas 5 campañas, un poquito más de producción y un poquito menos o sea, aumentan los dos, pero aumenta más aceleradamente la producción mundial de soja respecto al consumo. Y los stocks, como vemos, viene sumando kilos, ¿sí? En la 21-22 había 93 millones de toneladas de stock final mundial de soja, 102 en la siguiente, 115 millones, 124, 125, o sea, los stocks van creciendo, ¿sí?
Bien. Por otro lado, vamos al maíz rápidamente, podemos ver que la curva roja, que es la de consumo, estuvo muy pegada a las últimas campañas a la producción de maíz, y las últimas dos campañas, la 24-25, que es la que está cerrando, y la que viene 25-26, la curvita verde, que es producción, está por debajo del consumo, ¿sí? Producción mundial debajo del consumo mundial de maíz. Entonces vos decís, ¿y qué pasa con esto? Bueno, los hilos que representan el stock final mundial de maíz empezaron a bajar, ¿sí? De las 316 millones de toneladas de la 23-24, pasaría a 287 la 24-25 y a 275 la 25-26. Quédense con la imagen visual de que los stocks de maíz empezaron a bajar hace ya dos campañas. Esta sería la 25-26, la segunda campaña que baja el stock de maíz, donde el consumo supera a la producción. Cuando vamos a trigo, si vemos también muy juntitas las líneas de producción y consumo, y las últimas campañas, ¿sí? Estamos hablando desde la 19-20 en adelante, lo que es el consumo mundial de trigo ha superado a la producción mundial de trigo. Siempre se consumió un poquito más de lo que se produjo en trigo, ¿sí? Vemos que ahora la proyección para la 25-26 es 809 millones de toneladas de consumo, de producción, 810 millones de toneladas de consumo. De acá filo mismo, ¿sí? Y cuando vemos los hilitos acá que representan el stock final mundial de trigo, vemos cómo va bajando campaña a campaña, y recién ahora sería la primera, tampoco, porque si es 1 millón de toneladas menos, perdón, puse el numerito más arriba, pero no quiere decir que crezca. Sí, todas las campañas un poquito menos de stock final mundial de trigo, ¿ok? Acá lo que vamos a ver es la famosa relación stock-consumo. Siempre revisamos esto, ¿por qué? El stock final, esos hilitos que ustedes ven que van para arriba o para abajo, que tanto en maíz como en trigo fueron más bien para abajo. Un poquito de agua azul. Gracias. Los hilitos que van para abajo no nos dicen mucho si no lo relacionamos con el consumo. El stock final mundial es lo que queda, supuestamente, cuando se termina de consumir, cuando se termina, digamos, de consumir el grano, gracias, de una campaña, por ejemplo, la 24-25, que es la que estamos, y comienza a ingresar el nuevo grano. Vos empezás a consumir el grano de la 25-26, por ejemplo. Bueno, ok. ¿Cuánto te quedó guardado de la 24-25 que ya no necesitarías consumirlo porque ya está entrando el nuevo grano? Ya tenés grano nuevo. Entonces eso, si te queda guardado, te queda como por las dudas, ¿sí? Ese es el stock final mundial 24-25. Lo que queda en los diferentes almacenes del mundo cuando empiece a ingresar el nuevo grano. Lo que quedaría hipotéticamente, porque todavía no está ingresando el grano 25-26. Entonces, ya tenemos proyecciones de estimaciones de stock 24-25 y de stock 25-26, ¿sí? Entonces, de cada país productivo se vende grano y algo queda, a veces no queda, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, tenemos stocks de maíz prácticamente en cero, por decir. Hay algo de stock de soja, pero manejamos stocks muy chiquititos, ¿sí? Pero en distintas partes del mundo hay diferentes cantidades de stock de los distintos granos. Entonces se revisa cuánto stock va a quedar, y en función del consumo vemos una proporción que está quedando. Ahora, en soja vemos que la relación stock-consumo de la 18-19 era 33%. Fue bajando hasta la 21-22, y después volvió a subir esa relación stock-consumo hasta tener ahora una proyección en torno al 30-29,5%. Quiere decir que de lo que se necesita consumir, me estaría quedando un 30% de la producción por las dudas guardado en los almacenes del mundo, ¿sí? Esta relación stock-consumo es una relación tranquila,
interesante, un tercio de la producción, un tercio de lo que se necesita consumir queda al año siguiente, pasa al año siguiente. Si hay algún problema productivo en los países americanos, Estados Unidos en este momento, por ejemplo, está en plena, arrancando con el desarrollo de su cultivo, ¿sí? Ya está toda la soja implantada y ahora empieza la floración. Así que cuando tenemos una relación esto-consumo de soja de 30%, decimos que es una relación bastante cómoda. Menos de 30 se hace incómoda. ¿Por qué? Porque si alguno de los países falla, necesitamos grano para salir al cruce, ¿sí? Pero bueno, estamos en niveles bastante parejos las últimas 3 campañas de relación esto-consumo de soja. Ahora veamos maíz. ¿Qué pasa con maíz? Desde un máximo en la 15-16 de 32%, la relación esto-consumo y está en menos de 22%. Ha ido bajando permanentemente. ¿Se acuerdan que maíz, las últimas 2 campañas, el consumo le ganó a la producción? Entonces la relación esto-consumo se fue por debajo del 22%. Esto en maíz realmente, hoy justamente que se está cosechando el maíz de Brasil, que hay mucho maíz para comercializar al mundo, decimos que es una relación esto-consumo estrecha. Por un lado vemos mucho grano, por otro lado vemos una relación esto-consumo muy estrecha. Así que es algo para prestarle atención, y ahora vamos a ver un dato más que también nos va a hacer entender este tema de relación esto-consumo. Por último, trigo, de máximos de 40 en la campaña 19-20, nos vino a 32%, bajando permanentemente la relación esto-consumo. Es una relación relativamente cómoda, de 32%, pero no sobra en general grano. Hay mucho grano, pero se consume mucho grano. Entonces, esta relación esto-consumo nos muestra que cualquier evento que impacte en alguno de los países productivos puede llegar a ser un gran problema. Y ahora vamos a ver algo que también cada tanto lo mostramos, y hoy lo queremos mostrar. Decimos que la relación esto-consumo de soja es de 30%, 29,5%. Si nosotros a esa relación esto-consumo que se arma con todo el stock, sumando todo el stock del mundo y sumando todos los consumos del mundo, si le sacamos el stock y el consumo de China, ¿cuánto nos queda? Porque China tiene mucho stock de soja y consume mucha soja. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 28%, un poquito menos. O sea que el stock en el mundo menos China es un poquito menos que lo que es con China, ¿sí? Ahora, más o menos, 30 pasa a 28. Si vamos a maíz, en el mundo hay una relación del 22%, 21,6% más o menos habíamos visto recién. Si le sacamos el stock de maíz de China y sacamos el consumo mundial de China, esto pasa a 10%, ¿sí? 10% de relación esto-consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que consume el mundo, sin considerar el consumo de China, de lo que consume el mundo de maíz, queda un 10% de stock por las dudas que algo falle. ¿Sí? Sumamos todo el stock sin el stock de China, que eso representa un 10% de lo que el mundo necesita consumir. ¿Qué les parece esto al maíz, digamos? Un dato un poquito ajustado, ¿sí? Si llega a pasar algún problemita, digamos, no está sobrando para salir al cruce, digamos, con maíz, ¿sí? Voy a aprovechar ahora, como lo hacemos siempre, para darle entrada. Yo no sé si Silvia estás por ahí, andás a mano, para que puedas conectarte un ratito y nos cuentes, porque tenemos entendido que la safriña que viene retrasada, pero viene bien, y que aparentemente, digamos, los volúmenes que están esperando en Brasil son volúmenes tal vez hasta un poquito superiores a lo que en principio se esperaba. No sé si andás por ahí y si podés regalarnos tu generoso aporte de tierras brasileras. A ver, ¿qué nos contás de maíz? Hola, buen día. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, sí, sí. Bueno,
En cuanto a, yo estoy con un zoom de voz, Marianela, creo que viene de tu lado. No sé si te podés poner mudo. A ver, ¿te escuchás con retorno? Sí, sí, sí. Vos no tenés conectado el audio. Yo no No, sé si... pero si te pones mudo, creo que ahí no te escucho. Ah, yo me muteo ahora. A ver, espera, Ujú. Espera que me muteo yo. A ver si... A ver. espera, un segundito. Espera, me voy a mutear, pero acá en el team. Eso. Un momentito. A ver. Ahí está. Ahora está perfecto. Ujú. Bueno, en Brasil sí, la cosecha de maíz está llegando al 30%. Mato Grosso, y viene lento para lo que es la época, en comparación a los últimos años, pero en media está un poquito atrás, pero se está retomando. Sorprendió en Mato Grosso, en Goiás, entonces todas las estimaciones, se comenzó con 130 millones de toneladas en total de maíz y hoy se están hablando arriba de 140, ¿sí? Entonces es un volumen fuertísimo. Los productores comercializaron casi un 40% de esa zafra. Igual los precios cayeron más de la mitad si uno ve precios de maíz en abril, en real ellos miden por sacas, que son bolsas, estaban hasta 70 reales y hoy estamos en Mato Grosso en 39. Entonces son precios mínimos. Lo que está sorprendiendo también es que son precios mínimos. Existe algo que es CONAB, que es la compañía de abastecimiento acá en Brasil, que ellos ponen un precio mínimo. Nadie está muy seguro cómo funcionaría ese, que es como un seguro. O sea, siempre se dice que si los precios llegan a ese mínimo, el gobierno tendría que salir a comprar, ¿no? Sería como una regulación. En maíz, eso funciona en pequeñas agriculturas, o sea, productos de pequeñas agriculturas, más como frutas, alguna cosa así. La cuestión es que ya llegó a ese precio mínimo teórico, que es un punto a acompañar. No se cree que en el nivel de producción que existe en Brasil para maíz, no se cree que eso se active, que sería como un seguro. Pero es un punto para entender, o sea, realmente es un precio, los precios están presionados. Los puntos positivos de consumo serían internos, o sea, el maíz brasilero tiene un gran consumo interno. Es que la parte de feedlot, de pecuaria que se le dice acá, tendría buenos márgenes y podrían salir a dar un soporte a compras y invertir un poco más en compras, para estoquearse, digamos. Y otro punto positivo sería que en este mes también, en junio sería, se aprobó lo que es el mandato de biodiesel y etanol. En 3 puntos más para etanol, pasaron el 27 al 30 a partir de agosto. Pero también no es directamente proporcional al maíz porque ellos tienen la caña, ¿no? Entonces, es un punto que da un soporte a la demanda. Entonces serían esos 2 puntos, pero sí, el hecho es que eh, la, es masivo la cantidad de maíz que hay, y hay que ver cómo, primero logística, cómo ya están presionados los precios y que la demanda o sea, todavía está un poco, se espera que reactive un poco más la demanda de exportación, pero está bajo para lo que debería comenzar tenemos que ver cómo reacciona julio. Hasta ahora la demanda de exportación está casi cerrada, digamos, no. Ahora estás muda, Marianela, ahí, te escucho. Sí, ahora así te puedo preguntar, porque la realidad es que tenemos un corto plazo de inundación de maíz, por decirlo, pero este maíz, o sea, vos me decís, realmente el consumo pecuario de Brasil, más allá de que etanol se lo lleve gran parte de la caña de azúcar, ¿no? Pero el consumo pecuario de maíz de Brasil es muy alto. Sí. Vemos el mercado de carnes que no está mal, no está pasando por un mal momento, o sea que se va a consumir.
Lo que quiero decir es que si toda esta cantidad de maíz que hoy está entrando, la prorrateamos en el año, no es que me va a sobrar maíz, la película es diferente cuando uno lo mira a nivel global. Estás viendo esta relación stock-consumo del 10%, o sea que no hay un stock que venga sobrando y que todo este maíz que está tirando Brasil al mundo y dentro de Brasil, no es un maíz que no se desee, que no se necesite. Y para bajar los precios a la mitad, que sería como si nosotros hubiésemos bajado, nosotros venimos viajando desde 210 dólares más o menos el último tiempo, actualmente a tener 170. Pero no nos fuimos a 100. Sería catastrófico eso. No sé qué pasa con los números en Brasil, digamos, más allá de que tengan amplia escala, me parece que no resiste margen, digamos, esta baja de precio. Sí, los márgenes van a continuar. No, es más mirando para la zafra que viene. Estaban positivos los márgenes de maíz, pero bueno, la zafra que viene sí va a estar completamente ajustada. Y también en expansión, las tasas de juros, le dicen acá, las tasas de impositivas están altísimas en 20 años. Entonces hay un contexto de expansión también que va a limitar eso. Y sí, el punto de la exportación también de maíz o antes estaba muy alto, porque si vos me decís que está llegando al precio mínimo en el cual debería el gobierno salir a comprar, que no lo va a hacer, pero debería, quiere decir que es un precio mínimo que aún permite cierto grado de rentabilidad. Sí, Entonces, antes estaba a demasiado buen precio, digamos, capaz, allá en Brasil, digo. sí, Brasil también ese es el punto, ¿no? Si uno ve curvas de precios y de rentabilidades, Brasil venía los años 2020, 21, 22, rendimiento, márgenes impresionantes que uno obviamente todo el mundo se acostumbra a las buenas situaciones. A lo bueno, sí, claro. Uno se acostumbra rápido y estos son precios normales. Cuando uno los ve en el histórico, son precios más históricos, vamos a decirlo. Entonces uno va a tender a estabilizarse, ¿no? Pero Bien, bueno. no es que se rompe el mercado de maíz en Brasil, sino que dejó de tener, ahí nos pide Florencia, creo, nos pide que repitas el nombre del ente de la CONAP, que cuentes lo que es la CONAP. CONAP, no sé cuál podría ser el igual Creo que en Argentina es como la Secretaría de Agricultura y me parece que en Estados Unidos sería como el USDA, por decir de alguna manera. Bueno, como el USDA. CONAB es Compañía Nacional de Abastecimiento. Y ellos hacen seguimientos es realmente como un USDA, sí, realmente, o como un Ministerio de Agricultura, que no es literalmente el ministerio, y hacen acompañamientos de zafras, regulan. Ellos tienen, por eso, este mecanismo de regulación de precios mínimos es algo que está enfocado a agriculturas más familiares, más pequeñas, ¿no? Simplemente uno no cree que eso se reactive en producciones tan masivas como maíz o soja, pero como indicador económico a mirar, es un punto de decir, en Mato Grosso, no es todo Brasil que está a 40, 39 reales, qué sé yo, sino que es un indicador a decir, estamos bajos, realmente se está llegando a los precios mínimos. ¿Y cuál es el potencial de seguir? La gran pregunta de todo el mundo es cuál es el potencial de seguir cayendo, ¿no? Si se va a sostener en este mínimo. Entonces son esos indicadores. Y también recordar que es muy caro mover el maíz, ¿no? De los lugares de producción. De Mato Grosso y Goiás son 2.000 kilómetros de tierra que hay que llegar, ¿no? Al mar. Y tiene que llegar porque tengo entendido que es la zona de mayor producción pecuaria, o sea, tiene que trasladarse el maíz hacia esa zona.
Claro, el Río Grande del Sur, Paraná, ellos son los grandes importadores. Ellos producen e importan maíz interno, ¿no? Entonces hay todo, esto es el flujo del maíz interno es realmente el calcular el precio, colocar los precios, el costo logístico, el costo de cargar, se le dice, de llevar, de almacenar, ¿no? Todo eso va a ser un desafío para la cadena, ¿no? El gran punto positivo es que la parte pecuaria hoy está con márgenes buenos, que sería catastrófico si no estuviese y no tuviese capacidad de salir a comprar, ¿no? Pero bueno, es eso. Bien. Ujú. Bien, bien, la verdad que, bueno, un dibujo bastante claro y a mí lo que se presentan dos escenarios juntos, ¿no? Un escenario de aparente abundancia de maíz, como que hay un montón de maíz y que, bueno, entonces se cae a pedazos el precio de maíz, y un escenario en el cual ni siquiera en Argentina está sobrando maíz. O sea, nosotros hicimos una gran venta de maíz, todavía tenemos casi la mitad de superficie por levantar, y realmente de toda la venta que se hizo a la exportación, sumado a lo que se consume, no es que quede un saldo demasiado grande de acá a la próxima cosecha. Entonces, lo que se ve en el corto plazo es, uy, hay un montón de maíz. Pero la realidad es que cuando vamos a la administración de esa mercadería, todo tiene un destino. Entonces, estos almacenes que muestra el 10% de relación stock-consumo cuando quitamos a China de la ecuación, estos almacenes nos están llenando. Entonces, y digo esto por la capacidad financiera de cada agroempresa de poder manejar las ventas, digamos, porque acá por lo menos en Argentina, que creo que allá no, se prefiere vender maíz y no soja, porque obviamente ocupa más espacio, y es ya una situación, digamos, intuitiva que te largás el maíz y retenés soja, ¿no? Entonces, creo que es un problema porque es un buen momento o es una gran oportunidad de compra esta, en lo que a mí respecta, y no tanto de venta. No es una oportunidad de venta. O sea, que del lado de compra, también, bueno, la parte geopolítica, si uno ve solamente el lado del abastecimiento de granos, que llega una campaña grande, pero en la parte geopolítica, ellos también negocian precios, cierran fertilizantes y demás, que es con venda o compra barter, le dicen. Y por 2 semanas los precios no se abrieron tanto. O sea, en el sentido de que, tal vez alguien quería vender, pero no estaban tan abiertos a comprar. Porque había mucha incerteza, porque ya se vivió el tema de los fertilizantes. Acá ellos son muy dependientes de los fertilizantes en grandes proporciones. Y en el año que pasó lo de Ucrania, nadie preguntaba precios, se cerraba día a día porque se sabía que mañana iba a aumentar más. Entonces, eso dejó como una sensación de paralización comercial, también del lado de la compra. Pensando, abrimos precio a comprar, que había como mucha incerteza, y en ese lado Argentina siempre sabe jugar con incertezas y sabe cómo jugar sin ver. En otros países eso es como mucho más, te congela completamente cuando pasan cosas así, ¿no? Argentina, en ese lado tal vez se arriesga mucho más a veces porque ya está acostumbrado a trabajar en un ambiente mucho más incierto. Y eso paralizó mucho el mercado. Entonces, es un momento de compra, sí, pero también no salían a comprar tanto. Y también ahora empieza la especulación de que va a bajar más el precio. Eh, obviamente están las dos puntas, entonces va a ser bien interesante julio, agosto, para entender cuánto se embarca para afuera, em, y eso. Ujú.
Bien, buenísimo. Gracias Silvia. Completísimo, siempre impecable el aporte que nos das desde allá. Así que muy agradecido. Ya vamos a hablar un poquito más adelante en otros talleres del tema pecuario argentino y eso nos va a traer un poquito más de luz para el ritmo de consumo, digamos, del maíz local. Así que vamos a estar Y intercambiando esta información. otro punto también que recordé, los brasileños están recién incorporando masivamente lo que son los silos bolsas. Acá lo que funcionaba era Claro, por cosechar y vender. preguntar eso, digo, ¿qué pasa con los hilos bolsa? Que sé que hace un par de años no era costumbre. Sí, y ahí, acá lo que se acostumbraba era a cosechar soja, a vender y después vaciar los silos para que entre la nueva cosecha. O sea, era un ciclo de entrada y salida, entrada y salida. Diferente a Argentina, que tiene como la medición, como una venta más a largo plazo, ¿no? Por eso también tenemos la cuestión de precio fijado, vendido. Cuando uno ve granos en Argentina es completamente diferente. Acá es se vendió, no se vendió y ya se fue. Entonces, desde un tiempo hacia acá, que serán tres campañas, se empezó a usar más silo. Eso puede jugar, es un elemento para los productores. Y también entender porque las condiciones para mantener en silo bolsa en Brasil son muy diferentes a Argentina. Entonces, técnicamente, ¿no? Quien trabaja con el acompañamiento de eso también es diferente y entender que eso no dañe la calidad. En ese sentido también yo no soy una experta ni demás, pero no debe ser tan fácil, no debe ser tan fácil. Bien, pero se está empezando a manejar una herramienta que nos permite diferir y especular un poquito más con los mercados. Así que eso va a ser interesante de ver también, como decís vos. Así que bueno, muchas gracias, Silvia. Sí, ya lo contestamos. Sí, ya está. Bien, volvemos a la presentación. Avanzamos sobre... Entonces aquí nos habíamos quedado, nos detuvimos para conversar con Silvia respecto del maíz, que tan importante es lo que entra de allá compitiendo en nuestra exportación, digamos, de Sudamérica. Y bueno, cuando vamos a trigo, que tiene un 32% de relación esto-consumo, cuando le quitamos a China queda en 21%. Entonces trigo también, ¿no? O sea, es un cereal en el cual, digamos, si llegara a haber un fallo importante, en este momento el trigo está arrancando su cosecha en el hemisferio norte y, digamos, por ahora viene todo bien. Si en el hemisferio norte el trigo funciona bien, ya no queda demasiadas dudas porque es la menor parte de trigo que se produce en el hemisferio sur, que es Argentina y Australia. Muy poco. La mayor parte se produce en el hemisferio norte y empieza la cosecha ahora. Así que, digamos, está en un valor ajustado, pero si tenemos una buena oferta, de alguna manera son valores que nos permiten manejarnos con libertad, lo cual nos hace dudar de la recuperación de precio del trigo, a menos que haya un evento geopolítico que impacte. Medio Oriente es un lugar muy complejo con trigo y realmente algo podría ocurrir ahí y generar ruidos a favor. Lo que sí vemos en trigo hace mucho tiempo es que está en precios mínimos y difícilmente pueda profundizar esos pisos a nivel internacional. Así que como que estamos en este momento en la peor situación posible de trigo, ¿no? Y por ahí es un dato importante. Saber que estamos abajo nos permite también jugar con el tiempo para tomar decisiones cuando los precios no acompañan, ¿no? Acá para hacer un resumen, tenemos el consumo mundial de soja. Vemos en este cuadrito un resumen de cómo ha venido evolucionando en los últimos años. El consumo mundial de soja de la 23-24, que estuvo en 384 millones de toneladas, pasa a una 25-26 de 424. Cuando vemos la 25-26 contra la 24-25, tenemos un consumo que avanza en 3,7%, ¿sí? Hay un casi 4% más de consumo mundial de soja proyectado para la campaña que viene, o sea, un mercado en crecimiento en consumo. Cuando vemos el stock final mundial,
no hay variación, se espera más o menos el mismo stock final mundial de soja, no hay ni crecimiento ni decrecimiento, ahí, ¿sí? Y cuando vemos la relación stock-consumo, ¿sí? Como el consumo creció, pero el stock no, ¿qué pasa? La relación stock-consumo baja un poquito, ¿sí? Baja 0,8%. No es algo que impacte de lleno en los mercados, pero es algo que nos deja en una línea más bien lateral. Y lateral bajista porque todavía estamos teniendo una buena provisión de mercadería. Cuando vamos a maíz, el consumo de maíz, fíjense cómo viene aumentando en las últimas 3 campañas, y si comparamos la 25-26 con la 24-25, aumenta 1,7% a nivel mundial. El consumo de maíz aumenta casi 2% a nivel mundial. Un poquito menos que soja, pero aumenta. La diferencia con soja es que los stocks disminuyen, ¿sí? El stock final mundial baja 3,4%. ¿Sí? En la campaña 25-26, o sea, en la que viene, la que vamos a empezar a sembrar, disminuye respecto a la 24-25. Cuando vamos a la relación consumo, pasa de 22,7% a 21,6%, o sea, también baja 1% la relación stock-consumo, ¿sí? Entonces, es un mercado lateral, podríamos decir en tensa calma también, ¿no? O sea, es lateral y vamos a ver qué pasa. No tiene motivos para bajar mucho más el precio y tal vez surja algún motivo productivo o de consumo, digamos, que lo haga subir. Cuando vamos a trigo, vemos que el consumo también aumenta solo 0,5%, muy poquito, el stock final mundial baja 0,5% y la relación stock-consumo baja 0,4%. Entonces es un mercado bastante estabilizado. Como digo, si todo lo del hemisferio norte funciona bien, el trigo no tiene grandes motivos para moverse al alza, tampoco tiene grandes motivos para profundizar los pisos en los que está, ¿no? Entramos un poquitito al mercado de oleaginosas, ¿sí? Este año ha sido un año, igual que el año pasado, de mayor interés en torno a lo que es girasol, así que decimos, vamos a enfocarnos un poquito en el mercado de oleaginosas. Fíjense, esta torta representa todas las oleaginosas del mundo, para la campaña 25-26. Todo lo estamos viendo para la campaña que ya en julio arrancó. La de la 25-26 ya es una campaña que arrancó. Tenemos soja, fíjense, la soja ocupa y mucha porción de la torta, ¿sí? Una gran porción de la torta la ocupa soja. Girasol, menos, ¿sí? Con 56 millones de toneladas. Colza, con 90 millones de toneladas, puede decirse que entre soja, girasol y colza ocupan, y digamos que 3/4 de la producción mundial de oleaginosas, ¿sí? 2 de verano y 1 de invierno. Después tenemos también maní, tenemos algodón, tenemos kernel de palma y que tenemos copra, que son todas producciones que no son de esta zona, sino más bien de la otra parte del mundo. Acá tenemos precios internacionales de aceites vegetales, precios de exportación de aceites vegetales. Ayer lo comentábamos esto en un curso para profesionales y hablábamos de que hay lugares del mundo que se especializan por su producción, digamos, y su importancia en la exportación en diferentes aceites. Argentina se especializa en aceite de soja. Producción de soja, gran producción de aceite de soja. Ucrania se especializa en aceite de girasol, gran producción de girasol, gran exportación de aceite de girasol. Indonesia, aceite de palma, Unión Europea, aceite de colza, ¿sí? Y acá vemos cómo viene evolucionando desde junio del año pasado hasta ahora estos precios de exportación. Vemos que lo que es colza ha venido más bien sosteniéndose en precios relativamente altos, mientras el aceite de girasol también escaló un valor, si bien se dieron sus mayores valores en noviembre del año pasado, un temita productivo ahí por la parte del hemisferio norte,
que hizo escalar a precios bastante altos, de los cuales Argentina recibió una parte de estos precios altos en aceite de girasol. Después tuvo bajas, digamos, hacia diciembre, pero finalmente se estabiliza en precios relativamente altos. O sea, de los niveles de precios que se ofrecen son de los precios más interesantes, ¿sí? A nivel internacional, esto teniendo en cuenta el aceite de girasol de Ucrania. Si en Ucrania se sostienen buenos precios, que es el principal exportador de aceite de girasol, quiere decir que es un mercado que está sostenido en buenos niveles. Cuando vamos al aceite de palma de Indonesia y el aceite de soja en Argentina, vemos que más bien han ido evolucionando a la baja y lateral, ¿sí? Se ve un camino al costado. El aceite de palma bajó un poquito y se acopló con el aceite de soja y están más bien en niveles laterales y abajo, ¿sí? La oferta de producción y molienda mundial de oleaginosas aumenta, ¿sí? A ver si tengo por ahí lo que aumenta, la producción 2 y la molienda 3. La producción de oleaginosas aumenta un 2% a nivel mundial. Del aumento de producción, la soja se lleva el 40% de ese 2%. Se lleva gran parte del aumento de producción, se lleva soja. Una parte importante se la lleva girasol y otra parte colza. Y otros se llevan la mínima parte del crecimiento de la producción. Y de molienda, gran parte del crecimiento de la molienda se lo lleva soja, otro poquito girasol y muy poquito colza. O sea, soja y girasol son los principales que generan este aumento de molienda de 19 millones de toneladas para la 25-26 respecto a la 24-25, ¿sí? Acá lo que vemos es un resumen de todas las oleaginosas. Vemos que la mayoría, menos algodón, aumentan de producción, ¿sí? La mayoría, menos algodón, aumentan la molienda, y después, en cuanto a exportaciones, aumenta soja, el resto baja, maní y kernel de palma siguen igual. Así que exportaciones, la única que crece en exportaciones es soja, ¿sí? Este año. Los porcentajes que vemos es el protagonismo que tienen. 62% de la producción de oleaginosas es de soja, 13 de colza y 8 de girasol. Ahí tenemos lo que veíamos en la torta, ¿sí? Que 3/4 de las oleaginosas son estos 3 cultivos. Lo mismo ocurre con molienda, que ocupan gran proporción estos 3 cultivos, y las exportaciones se las lleva principalmente soja con 88%. O sea, el protagonismo exportador el girasol es muy poco versus lo que es soja y colza un poquito más, pero también no es tanto. Cuando vamos a aceite, porque lo de recién era grano, ¿sí? Grano de soja, de girasol y de colza, y de todo lo demás, esto es aceite, ¿sí? La producción mundial de aceites crecería 6,5 millones de toneladas, y vemos que todas las producciones de aceite suben. Recuerden que el aceite no tiene el único destino de el consumo humano. Gran parte del aceite va para biocombustibles. Y esta es la relación que tienen las oleaginosas, de las cuales soja y girasol son 2, en torno a lo que es las cuestiones estas geopolíticas. Si el petróleo sube, los biocombustibles también tienen motivos para subir. El consumo también aumenta para todos los aceites, ¿sí? Mientras la producción aumenta 6,5 millones de toneladas, el consumo mundial aumenta 5. Aumenta un poquito más la producción de aceites respecto al consumo, y la exportación aumenta 2 millones de toneladas. Casi todos aumentan, menos soja, que la exportación de aceite de soja baja un poquito, y la exportación de aceite de maíz, de maní, también baja un poquito. Harinas proteicas, son las harinas de todas estas moliendas, ¿sí? Se espera que crezca 13 millones de toneladas la producción de harinas proteicas de oleaginosas, 3% más que el año pasado. El consumo se espera que crezca 4, o sea que va a crecer más el consumo que la producción, 15 millones de toneladas más de consumo de harinas proteicas, y la exportación también aumenta 2 millones de toneladas, ¿sí? ¿Quiénes crecen? Bueno, soja, colza y girasol crecen en producción de harinas proteicas, crecen en consumo, y crecen en exportación menos colza, que baja un poquito, compensado por soja y por girasol, ¿sí?
Es un resumen de este mercado oleaginoso. Y cuando vamos a girasol específicamente, vemos que casi 90% de la producción mundial de girasol se produce entre 4 países y la Unión Europea, ¿sí? 32% de la producción de girasol está en Rusia, 28% en Ucrania, 4% en Turquía, 17% en la Unión Europea, 8% en Argentina, ¿sí? Casi 90% está en muy, muy pocos países. Así que, digamos, si bien nuestra posición frente al resto del mundo es muy alejada, la cuestión logística sí es una proporción importante de producción que se necesita, porque el resto del mundo que consume girasol lo tiene que venir a buscar a estos países. Acá lo que vemos es el mercado mundial de girasol. Rusia se queda con el 32% de la producción de girasol, Argentina con el 8%, lo que veíamos recién en el mapita, y el consumo, ¿sí? El consumo entre Rusia, Ucrania, Unión Europea, Argentina y Turquía representa el 51% del consumo mundial de girasol. O sea que casi la mitad de girasol se consume en países que no, que necesitan comprar. Y las exportaciones, 90% de las exportaciones están de manos de estos países, ¿sí? Esto nos dice la importancia que tiene el girasol en Argentina por ser de los pocos países productores y exportadores. Hoy tenemos una situación en la cual estamos entrando a lo que se llama mercado climático mundial, ¿no? En el hemisferio norte, que ya está sembrado el maíz, ya está sembrada la soja, ya empiezan a tener, y también gran parte del girasol también está ya avanzado, empieza a entrar en un momento en el cual el clima juega un papel importante en la determinación de los rendimientos. Entonces vemos que julio, ¿sí? Trigo también, trigo que está en cosecha, ¿sí? Maíz, julio, rojo, esto quiere decir momento crítico para los mercados, girasol de la segunda quincena de julio en adelante, soja de la segunda quincena de julio en adelante, principalmente agosto, son momentos críticos del mercado por ser momentos que definen rendimiento. Si llega a haber algún problema, algún evento climático, esto se repercute en suba de precios. Si el clima está perfecto, si la evolución de la floración y de la formación de semillas y demás va todo perfecto, y los precios repercuten a la baja. O sea, es un momento de nervios en el mercado, para la suba o para la baja, según lo que ocurra a nivel climático. De todo lo anterior, incluyendo de esto, para decir que estamos entrando en un momento en el cual hay que prestar atención a los eventos, porque los precios que hoy estamos viendo podrían moverse y nuestras decisiones comerciales por ende también. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? ¿Me paso como agua? Si está... No, está bien, gracias. Bueno, avanzamos nomás. Terminamos con la parte global, digamos, ¿sí? Geopolítica y situación de los mercados de los granos. Y nos vamos a casa, ¿sí? Ahí les puse la casa rosada con una pizarra de precios de fondo, ¿sí? Pasemos al plano local. Veamos algunas cositas macroeconómicas, porque la intención de estos talleres de mercado, lo tengo que decir en este momento, es que todo lo anterior sirva para direccionar nuestra idea en qué puede pasar con los precios y entonces tomar decisiones, ¿sí? Si todo lo anterior fue más bien un entretenimiento y una película, bueno, lo lamento porque no era la idea. La idea es direccionar ver en qué dirección pueden evolucionar los precios según lo que está ocurriendo. Macroeconómicamente, el grafiquito que hice, no sé qué les parece a ustedes, se lo mostré a un compañero, me dijo que era horrible, yo sé que es horrible, pero no puedo evitar la tentación de mostrar mucho en un gráfico. Les cuento lo que es, a ver si se entiende. Desde enero, ¿sí? Se nota que es julio, pues estamos a las 12, cuando no tose uno, entonces el otro estamos, y yo no toso no sé por qué, porque estoy tomando agua, sino ya también, estamos, mucho frío por todos lados. Desde enero 2025 hasta ahora, tuvimos un grado de devaluación,
¿Qué hice yo? Agarré, por ejemplo, el tipo de cambio de enero, del 2 de enero del 2025, cómo estaba respecto al 2 de enero del 2024. Entonces, ¿cuánto se devaluó en 12 meses? ¿Sí? Entonces, todos los numeritos, todo lo que ustedes ven, ese porcentaje que ven, esa línea que va avanzando, es de evaluación anual de cada día. ¿Se entiende? Entonces, podemos decir que arrancamos el año con una devaluación de más o menos 26%, no lo puse, pero más o menos por ahí. Llegamos a un 24% de devaluación anual a abril, que fue cuando quitaron el cepo cambiario. ¿Sí? Quitan el cepo cambiario y se pone un poco nervioso el mercado, pero los nervios le llegan hasta 35 o 36% de devaluación, no es que se fue a 100% de devaluación, ¿sí? Se ve fuerte porque venía muy controladito, y acá se descontroló en esta parte, pero ese es el rango de descontrol, ¿sí? Ahora, llegamos a, de pronto, el nivel de devaluación se va a 23% anual, y lo que les muestro acá, ese palo negro ahí, en realidad, representa la devaluación proyectada para adelante. De ahí para adelante es hipotético. ¿Quién me da la hipótesis? El ROFEX, el mercado a término MATBA-ROFEX, que cotiza todos los días todos los tipos de cambio, ¿sí? Esta información es importante que la tengan, que sepan entrar a la página de MATBA-ROFEX, que sepan entrar a ver los precios del dólar futuro, y que sepan que el dólar futuro nos marca una tasa, porque que valga un precio el dólar julio, que valga un precio el dólar agosto, septiembre, octubre, todos precios diferentes, de un mes al siguiente hay una tasa devaluatoria proyectada por el mercado. ¿Es la real? ¿Es la que va a ocurrir? No, es la que el mercado apuesta que va a ocurrir. Por eso hay gente que compra dólar en septiembre a tanto y hay otra persona que vende ese dólar septiembre, ¿sí? Bien, según ese dólar ROFEX, fíjense, todas las posiciones van teniendo una devaluación anualizada, porque todo eso lo anualizo, hasta 32% y después bajando hasta 27%. O sea que lo que hemos visto desde que empezó el año es lo que se espera que siga. No mucha mayor alternancia entre 27 y 30% anual de devaluación, ¿sí? Para tener eso en cuenta en cuanto a la cuestión devaluatoria, que por supuesto tenemos en octubre elecciones, tenemos situaciones que hacen pensar que puede haber algún movimiento devaluatorio mayor por la historia argentina, que siempre cuenta que pasa algo y se desquita con la devaluación, digamos, ¿no? O sea, el valor del peso, en realidad es eso, no es el valor del dólar, es cuánto se deprecia el peso respecto al dólar, muestra una figura de confianza en nuestro país, digamos, por ende, de la moneda en la que opera nuestro país, ¿no? Acá les traje la inflación interanual, ¿sí? La inflación interanual. Vino viajando, ¿sí? Esto lo puse desde julio del año pasado, de niveles del 263%. ¿Qué es esto? Es la inflación de cuando vos medís lo que pasa hoy respecto a lo que pasó 12 meses atrás, ¿sí? Así como medí la devaluación, mido la inflación de lo que no la mido yo, la mido el INDEC. O sea, yo no hice esta cuenta, ¿eh? Hice la cuenta del tipo de cambio, pero de esto no hice la cuenta. De los precios que hay hoy respecto a los precios que había 12 meses antes. Entonces, muestra que había una inflación del 263, para pasar a 209, para pasar a 166%, para arrancar el año en una inflación del 85%, ¿sí? Ahora, 85% enero, 67% febrero, 56, 47, 44, llegamos a 44 de mayo. Vamos a tener dentro de unos días, la semana que viene, vamos a tener la inflación de junio. ¿Sí? Más o menos a mitad de mes sale la inflación del mes anterior. Entonces tenemos un 44% de inflación. Podemos decir que desde enero hasta ahora la inflación bajó a la mitad, la inflación interanual. ¿Sí? O sea que hoy, en mayo, los precios estaban un 44% más alto que en mayo del 2024. ¿Sí? Bien. Este 21% que les pongo acá es lo que se llama relevamiento de expectativa de mercado. Junto con el dato que te dan
de inflación interanual te dan el dato de la expectativa de la inflación interanual, es lo de hoy respecto a 12 meses antes. Te dan la expectativa de cuánto puede ser la inflación 12 meses para adelante. Y ese es el relevamiento de expectativa de mercado. Y creen o proyectan, esas expectativas dicen, que la inflación va a ser de 21%. Entonces arrancamos el año con 85, estamos en 44, y aparentemente lo que se proyecta es que vamos al 21, ¿sí? Bien. Seguimos con tasa de interés. La tasa de interés efectiva anual del Banco Central de la República Argentina es la tasa a la que el Banco Central de la República Argentina le presta a los bancos que operan con las personas. De alguna manera es una tasa de referencia en base a la cual se negocian después todas las cuestiones crediticias, financieras, digamos, de los bancos, ¿no? Podemos ver acá que desde el 2024 venimos viajando de una tasa de 171% para llegar a diciembre del año pasado a 42%, ¿sí? Vemos la tasa, digamos, financiera, la tasa de interés del Banco Central, cómo se fue de 171 a casi 42%. Para seguir evolucionando y llegar ahora a una tasa del 33,6% anual. ¿Sí? Entonces estamos 23% de evaluación, 44% de inflación, 33,6% de tasa de interés. ¿Cómo vemos estos indicadores para simplificar la cuenta, digamos, no? La tasa evaluatoria en 23% anual, la tasa de interés en 33,6% y la inflación que está en 44%. Todavía lo que ocurrió, ¿sí? La inflación pasada, digamos, todavía está ganando la carrera, ¿sí? Si es una carrera, la devaluación es la última, es la que viene más atrás, ¿sí? Le sigue la tasa de interés y le sigue la inflación, ¿ok? Entonces, si es una carrera, todavía sigue ganando la inflación. Vamos a ver qué pasa, obviamente, en la evolución de todos estos indicadores. ¿Pero qué quiere decir? Que si yo hace 3 meses atrás compré dólares para ahorrar y no compré cosas que tengo que comprar hoy, por ejemplo, que tengo que salir a comprar y hoy tengo que cambiar dólares para comprar eso, entonces mis dólares hoy rinden menos de lo que aumentaron las cosas por el nivel de inflación, ¿entiendes? Por eso es que ahorrar en dólares puede llegar a no ser recomendable en la medida que la devaluación sigue muy medida en niveles muy bajos y las tasas de interés tal vez, esta es la tasa de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina. Después tenemos tasas de interés de, qué sé yo, los que operan con las billeteras virtuales lo saben bien, que hay una tasa diaria, y después tenemos tasas en los instrumentos financieros, así que si esta tasa de interés, no la del Banco Central, sino la tasa que nosotros busquemos para ahorrar nuestro dinero, supera la inflación, estamos entonces preservando valor, cuidando nuestro dinero y al mismo tiempo teniendo una ganancia. Así que tenemos que mirar estas cosas porque la devaluación claramente lo que vemos es que es el más lento de todos y nos deja un poquito atrás. Por ende, perdiendo poder adquisitivo. Para cerrar la parte macroeconómica y ir bien a la de toma de decisiones, claro, tuvimos que, esto ya lo mostramos el mes pasado, lo mostramos en mayo, sabíamos que veníamos a una vuelta a las retenciones, donde los derechos de exportación pasaban en soja de 26% a 33%, en harina de soja de 24,5 a 31% y en maíz de 9,5 a 12%, mientras el trigo va a permanecer en 9,5% hasta marzo del año que viene. ¿Sí? Entonces, las retenciones subieron en busca, por supuesto, de lo que es el superávit fiscal, que es como el objetivo innegociable del gobierno actual. ¿Qué pasó con los precios? Porque esto de las retenciones pasó el 1 de julio, esta semana, el martes. Los precios cayeron. La soja pasó a $260 la soja disponible, que es una pérdida de $10 respecto
a los precios que venían. Esto que vemos, lo contaba Silvia hace un rato, es CIO Granos, que es lo que nos muestra las ventas. Podemos entrar a esta página todos los días y ver los precios que se están negociando y en qué forma se están negociando, en qué área de la Argentina, los granos. ¿Sí? Así que interesante esta paginita para tenerla presente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esos son los precios, bajaron $10, el disponible. ¿Qué pasa con los futuros? ¿Sí? Bueno, los precios futuros, el disponible 260, el julio, que viene a ser casi un disponible, va a vencer la semana anterior a la última semana de julio, el precio futuro está en 271, septiembre en 280, noviembre 286, estos son precios del miércoles, ayer subió un poquito más, así que tenemos un punto más de precio acá en cada uno de estos futuros, el enero está en 289, y después nos vamos a mayo del año que viene en 284,5. Fíjense la diferencia que hay de precio entre el noviembre en 289 y el mayo 284,2, ¿sí? Menos de $5 de diferencia entre lo que debería ser, enero, perdón, esto es enero, 289 es enero, entre lo que debería ser el precio más alto de la soja, y por llegar ya lejos de la cosecha, y el precio que debería ser el más bajo, que es plena cosecha en mayo. Hay muy poquita diferencia de precio ahí, y esto es muy raro y no suele pasar, ¿sí? Normalmente esa diferencia siempre es de más de $10, pero por lo menos, y ahora no, ahora no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos precios están bajos o este precio está alto. O sea, ¿el mayo está alto o el noviembre, enero está bajo? ¿Qué puede pasar ahí? ¿No? Todo lo anterior de lo que venimos hablando, vimos cómo venían las producciones, vemos los conflictos que hay en el mundo, un petróleo que está en precios muy bajos. ¿Qué puede pasar de acá en más? Tenemos el mercado climático que arranca ahora, julio, termina en agosto. ¿Qué puede pasar con los precios? ¿Estos precios pueden subir o puede bajar? Es una incógnita que me encantaría responder, porque si la pudiera responder con exactitud ya me estaría poniendo a comprar o vender, pero es una incógnita importante para hacernos planteos tranquila adentro, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo da mi cuenta con la soja del año que viene en 284? ¿Me conviene ya ir haciendo algún tipo de cobertura para el año que viene, en caso de que este precio esté muy alto y después tienda a bajar? Ahora, este precio, ¿qué pasa si en vez de subir queda igual o baja más? ¿Qué pasa con este precio? ¿Qué pasa con mis márgenes con este precio? Vamos a ver que no solamente es importante ver los precios en dólares. ¿Sí? Miramos los dólares y tenemos esta situación, una situación lateral. Tenemos que tener muy claro cuál es el precio al que nosotros debemos vender nuestra mercadería para que nos ofrezca una rentabilidad aceptable, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con maíz? El maíz, después de la quita de la suba de retenciones, subió, bajó, mejor dicho, bajó $3,5, bajó a $166 la tonelada. La realidad es que debería haber bajado mucho más que esto, pero se quedó en 166. Está sostenido el precio, no bajó mucho más. ¿Qué pasó con los precios futuros? Los precios futuros, que decimos el disponible estaba en 166, fíjense, el julio está en 170, el julio ya representa el maíz tardío argentino. Septiembre, ahí tosillo, ¿vieron? Para acompañar la orquesta. 175 septiembre, 179 diciembre, y nos vamos a abril 176. También, muy poquita diferencia entre el abril y julio 170. Prácticamente tenemos un juego de $9 entre el mínimo y el máximo. Una franja súper estrecha en maíz. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá también? ¿Este precio está alto o estos precios están bajos? ¿Sí? Muy interesante para saber cómo seguir comercializando el cereal que tenemos, el que está a campo, que todavía no tiene precio, y el que ya tenemos levantado, que todavía no hemos comercializado con maíz.
El trigo. El trigo no tuvo problemas de retenciones, no tuvo subas retenciones. Sin embargo, también bajó de precio estos días, ¿sí? Perdió $13, ¿sí? Bajó a $183. Ya es una cosa que no sabemos qué hacer con el trigo. No son precios realmente para hacer absolutamente nada. Y acá nos muestra un 195 en el disponible en Matva Rofex. Este precio es distinto del de recién porque uno es el precio del físico y este es el precio del Matva Rofex. Siempre hay diferencia, ¿ven? 183, 195. ¿Sí? Hay diferencia entre las cotizaciones del Matva y las cotizaciones del físico. Julio 201, septiembre 204, noviembre 202. Entonces tenemos, septiembre 204 es el último precio del trigo del de ahora, del 24-25, ¿sí? 202 es el precio del trigo de la nueva campaña, $2 de diferencia entre uno y otro. Y 204 diciembre, es igual precio en diciembre que en septiembre. Realmente hay acá una situación en la cual están prácticamente sin diferencia. Bien. Y este grafiquito, que es el último que les muestro, resume todo lo anterior. Todo lo anterior. Así que vamos a ver si podemos desglosarlo, ¿sí? Acá lo que tenemos es un resumen, perdón. Me saltó la paginita. Ahí estamos. De paso hacemos el repaso. Ahí está. Bien. Acá tenemos un resumen de los precios en pesos, ¿sí? ¿Cómo sacamos estos precios en pesos? Multiplicamos el precio futuro en dólares por el tipo de cambio ROFEX futuro en el mismo día que hacemos esta cuenta, ¿no? Que nos da el valor especificado de la soja en rojo, el maíz en amarillo y el trigo en celestito. Ok. De este lado, lo que tenemos son las tasas de interés anualizadas que nos ofrecen. Vemos que los precios acá, este precio disponible es más bajo en pesos que el precio que le sigue. Todas las curvas en pesos, ¿sí? Acá se las mostré desglosadas. Esta curva celeste es en pesos, ¿sí? Ven que en pesos, por más que no hay tanta diferencia, fíjense que este 204 del trigo en septiembre equivale a 278.460 pesos y el 204 en diciembre equivale a 293.900 en pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio va evolucionando. Sigue devaluándose el peso, ¿ok? Entonces, en pesos siempre el precio del mes siguiente es mayor al del mes anterior. Tanto en trigo, como en maíz, como en soja. ¿Vemos eso? Todos los precios entonces crecen. Y todos los precios nos ofrecen una tasa, porque vender hoy me da una cantidad de pesos que es inferior a vender mañana. Mañana me da más pesos. Ahora, esta diferencia de precios entre hoy y mañana, ¿qué tasa anual representa? Si esta diferencia entre hoy y mañana la desparramos en 365 días, ¿qué tasa representa? Bueno, los precios de septiembre especificados representan una tasa de 79% anual en pesos para soja. A vender una soja septiembre me rinde 79% de tasa anual, ¿sí? Si ustedes sacan el porcentaje no te da 79%, para que te dé 79% hay que anualizarlo, ¿sí? Eso lo aclaro. 79% septiembre me da soja, 64% me da trigo, 54% me da maíz. Cuando nos vamos a noviembre, la soja me da 63%, si yo vendo soja noviembre especificada, me da una tasa de 63% respecto a vender al disponible de hoy. 45% me da noviembre de trigo y diciembre de maíz. Y noviembre también de maíz, se ve que había noviembre de maíz también. 56% me da el diciembre, enero de soja. Acá no sé, o aparecieron las posiciones. A ver, espérense que no quiero hacer lío. Tenemos soja
noviembre, enero y mayo, pero mayo no está, es noviembre, enero, bueno, no estamos. Entonces, terminamos en la posición más alejada de soja con una tasa del 45%, no, 45% es la de trigo y 41% es la de soja, perdón, 41% de soja. Bueno, no quiero que se les haga lío, pero sí miremos los rangos, ¿sí? Tenemos rango en soja de 80% a 40%. Si la tasa de interés, que todos pueden llegar a estar buscando tal vez ver cómo financiar la campaña que viene, ¿qué hacemos para la campaña que viene? Compramos ahora, vendemos disponible y hacemos canje y compramos los insumos. Esperamos, ¿sí? Sabemos que el tema de fertilizantes, recién Silvia también lo decía, hubo un tema muy, muy fuerte con la parte de fertilizantes, se explotaron a la suba también por el tema de Medio Oriente y ahora es como que se deberían estar acomodando, bueno, a nivel local, estamos ahí como también en una tensa calma con el tema de fertilizantes. ¿Qué hacemos? Postergamos compras y esperamos a ver si sube el precio del maíz, de la soja, del trigo, y más adelante hacemos algo, o hacemos coberturas ahora de lo que queramos comprar después. Lo que estamos viendo acá es, si yo hoy saco un crédito pagando una tasa de interés, vamos a suponer, del 55%, por poner, si alguno quiere compartir algún crédito en pesos, que lo diga, en dólares también podríamos verlo. Si yo voy a sacar un crédito del 55%, por ejemplo, para algo que voy a necesitar recién en septiembre, ponele, para arrancar la campaña que viene, y realmente preferiría ponerle precio a la soja en septiembre, especificarla en septiembre y hacer un canje a septiembre, ¿sí? Porque me rinde más que sacar hoy un crédito al 50-55%. Tengo mayor capacidad de soja con la soja, mayor capacidad de compra con la soja que con ese crédito. O mejor dicho, mayor capacidad de pago, ¿sí? Me va a rendir mucho más. Entonces, mirar esto, mirar financieramente los precios, ¿sí? Son cuentas, al final son cuentas, es ver los precios futuros de los granos, ver los precios futuros del dólar, poder conocer estas proporciones, ¿sí? Esto está en el informe público de esta semana también, lo pueden ver más desglosado ahí, más detallado, lo tenemos en dólares y en pesos, pero es como para que empecemos a pensar financieramente. ¿Por qué? Porque esto que les mostré hace un rato, esta carrera, antes, hasta hace poco tiempo atrás, eran carreras que no estaban muy claras, ¿sí? No sabemos si ganaba la inflación, si ganaba la devaluación, si de pronto pasaba algo devaluatorio y pegaba un salto hasta la primera posición. Hoy cuando vemos las proyecciones que hay sobre los números, los indicadores macroeconómicos, y vemos los precios y la quietud que tienen los precios internacionales, y tenemos que empezar a pensar, los precios que hoy tengo, soja de $280 a 289, que son los precios de septiembre en adelante, ¿son precios que me ofrecen rentabilidad? ¿Son precios a los cuales el tipo de cambio que hoy se puede negociar en el mercado futuro de dólar, me permite una tasa que compite con cualquier crédito? Bueno, capaz que puedo tomar una decisión comercial ligada a lo financiero y poder tener mayor capacidad de compra de esa tonelada, versus venderla hoy y comprar hoy la mercadería, por ejemplo, ¿no? Entonces, mirar este tipo de cosas nos van a ayudar a poder tener un criterio financiero, además de un criterio comercial. ¿El criterio comercial cuál es? ¿Qué precios tengo? ¿Cuáles son los precios a los cuales yo logro rentabilidad? Eso es fundamental. Tengo que conocer qué precios me permiten rentabilidad. Yo, sojas de 280 a 300 dólares me permiten rentabilidad. Bueno, estoy dentro de la franja, ¿sí?
¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Me voy a quedar esperando? ¿Qué pasa si todo funciona bien en Estados Unidos? No hay ningún conflicto, se resuelve todo y la soja se va a $250, porque no les mostré acá, pero están las cuentas sacadas. Si quieren, métanse a la página de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hay una parte donde dice cotizaciones locales, y en cotizaciones locales tienen donde dice FOB y FAS, que es el precio de exportación y el precio a puerto, y ahí van a ver, de acuerdo al precio de exportación de la soja, cuál debería ser el precio a puerto de la soja. Y el precio a puerto de la soja debería ser 250, 252 dólares. Y todavía está 260 en el disponible. Pero puedo conseguir 280 en septiembre. Entonces, es una manera de proteger rentabilidad por el precio de venta que logro, y financieramente también voy a poder ganar tasa, que me va a permitir reducir los costos para la próxima campaña. Y después de que sí. Otra cosa también a tener en cuenta en la compra de insumos son las relaciones históricas. Insumo-producto. Insumo-producto. Exacto. En Urea, 13 toneladas es una buena compra, de ahí para arriba es siempre una muy buena relación. Nosotros también con gasoil, históricamente, 8.000 litros de gasoil es una medida, digamos, de ahí para arriba. Está haciendo buen negocio. Está bueno, claro. Entonces, esta campaña, por ejemplo, que fue gasoil, a los precios de la soja, se llegó a comprar 9.000, 10.000 litros de gasoil, o sea que estaba dentro de la media histórica. Claro. De la media buena, digamos. Exactamente. Claro. La urea en su momento también se llegó a comprar 18, 19 toneladas por una de soja. Entonces, esas cuestiones, más allá de ver el precio del cereal, el precio del insumo, hacer esa... Yo hago la relación insumo-producto por tonelada, vos la hacés por equipo directamente. Acá con razón no me cerraban los números que me tiraba, pero ahora me doy cuenta que es por camión, por 30 toneladas. Está perfecto, sí, bien. Entonces, eso está fundamental, porque yo puedo ver que tengo mayor capacidad, una capacidad de compra normal a buena, y si puedo manejar el tema financiero, entonces lo que estoy haciendo es tener un manejo más eficiente de la comercialización, de las ventas y de las compras, ¿sí? Así que realmente son momentos en los cuales estamos viendo números muy ajustados. Silvia nos contaba cómo el maíz tuvo una gran expansión en Brasil con precios sumamente óptimos, pero que la baja, que fue la mitad, en realidad está llegando a precios que de todas maneras ofrece rentabilidad. O sea, ahora tal vez lo que va a haber que hacer es ser más eficiente para comprar, para vender, para poder hacer todas las transacciones, reducir también costos de transacción. Entonces tenemos que ser cada vez más agudos en las cuentas que hacemos. Y esto quiere decir que hacemos cuentas, ¿sí? Entonces, vale la pena poder tener a la vista lo que está pasando a nivel macroeconómico, que por supuesto tenemos siempre un nivel de desconfianza, no sabemos por cuánto, pero sí esto que vemos hoy está hoy. Y lo que uno captura, el precio que uno captura, la compra que uno hace, eso ya queda. Entonces, digamos, como que reduce también el riesgo, tanto el riesgo de baja de precios de granos, como el riesgo de suba de precio de insumos, como el riesgo de también un fuerte movimiento macroeconómico si lo hubiera, ¿no? Bueno, después de torturarlos con todos estos numeritos e indicadores, les comento que, bueno, los vamos a esperar para el taller de agosto 2025. A todos, muchas gracias por estar, por participar, por todas las consultas también. Dios los bendiga y, bueno, nos vemos en el taller del mes que viene.